Hola, buen día, ¿cómo están todos? Un agradecimiento a los organizadores de la jornada. Tuvimos la suerte de venir con anticipación, así que disfrutamos de 2 reuniones con profesores y con algunos alumnos. Se confirma esta idea que uno tiene de que todos los que hablamos español en América nos entendemos y tenemos problemas que son muy comunes. Tanto Marcela como yo, además de trabajar profesionalmente en un estudio de diseño gráfico, somos profesores de tipografía en la Universidad de Buenos Aires. Así que seleccionamos algunos casos, trabajos de nuestro estudio, con la intención de compartir unas experiencias de diseño editorial que nos parece que pueden ser de utilidad para que ustedes aprovechen en estas jornadas. En este momento, en lo que se llama diseño editorial, estamos en una discusión en torno a lo impreso y los nuevos soportes, ¿no? El soporte tradicional, de donde nosotros partimos, también es lo que nosotros más trabajamos en nuestro estudio, son los productos impresos. De todas maneras, en términos de lectura, en términos de jerarquías, en términos de organización de los productos editoriales, lo que uno sepa en un impreso le sirve para otros soportes, porque de algún modo los soportes digitales no pueden emerger desde la nada, sino que son nuevas representaciones de formas de leer, de formas de marcar importancia que provienen del impreso. De ese modo, yo pensé que en una época hubo unos primeros impresos que eran libros, luego hubo otros impresos que fueron periódicos y luego hubo otros impresos que fueron revistas. Entonces, de algún modo, si hay una mamá de lo editorial, esa mamá es el libro. Y de algún modo, si hay una mamá de lo editorial, es impresa. Por eso ese homenaje a lo impreso. El caso que vamos a compartir es de una revista que se llama Acción. Es una revista que tiene la particularidad de no estar en los kioscos, no está sometida a las góndolas, a la presión comercial, a la competencia. Es una revista publicada por un instituto cooperativo, se llama Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de Argentina, que es un organismo de primer orden que nuclea a todas las organizaciones cooperativas, bancos, industrias, agencias, emprendimientos comerciales, agrícolas, en todo el país. Y esas cooperativas están organizadas dentro de lo que se llama el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El movimiento cooperativo tiene una tradición muy importante en la Argentina, vinculado sobre todo a la pequeña empresa, a la mediana empresa también. Y en el año 1966, publicaron una revista que se llamaba Acción. En esa época era un periódico, que no sabían del todo qué tipo de publicación editorial era. Lo que sí sabían muy bien era qué era lo que querían decir, qué era lo que tenían que mostrar, qué era lo que tenían que comunicar, a quién se dirigían. Esos lectores conocían muy bien el instituto, y esa revista fue y es, y pienso que seguirá siendo, la voz de la actividad cooperativa en la Argentina. Entonces, con ese propósito de mostrar lo que decía el cooperativismo en Argentina, nos propusimos de algún modo hacer un diseño, en este caso es un rediseño, lo más transparente posible para que el lector pudiera
sentir directamente qué cosas le tenía que decir el movimiento cooperativo. Lo primero que tuvimos fue una situación de formato. Digamos que el origen de este rediseño, porque se trata de un rediseño, fue que el movimiento cooperativo publicaba esta revista con un tamaño. Ese tamaño, ese formato, resultaba inconveniente para la impresión. La nueva imprenta ya no usaba esos formatos de papel, y todo se originó en esa necesidad de ir a un formato que fuera más práctico y más económico para la nueva impresión. Digamos que los motivó más que nada el cambio de formato. Además del cambio de formato, la publicación hizo un estudio de cómo se estaba comunicando con sus lectores y nos entregaron a nuestro estudio ese índice con algunos problemas que habían detectado. Entre ellos, que como esta publicación llegaba cada 15 días a las casas de los cooperativistas, cuando alguien tenía que volver a un número, o por ejemplo iba al banco cooperativo y se encontraba con esta publicación, no sabía si la publicación era actual, o de qué mes era, o de qué año. Porque de algún modo los elementos que estaban en la tapa eran elementos bastante profusos, había demasiada información, los colores eran demasiado variados. Entonces, una primera cuestión que se nos propuso resolver, además del tema del formato, era reforzar las jerarquías que habían en la tapa y la cuestión de la identidad de la publicación. Teníamos también otro problema, que esta marca es la marca que había diseñado una persona que nosotros conocemos, que queremos mucho, es un maestro nuestro, con el que trabajamos cotidianamente. Entonces se nos planteó que esta marca era una marca que ya no comunicaba del mismo modo que comunicaba en los años 60, que es del momento en el que, influido por el op art y por movimientos estéticos artísticos que estaban en boga en ese momento, esa marca a este momento se veía confusa, ya no tenía los mismos valores que tenía en aquel momento, y que algunas personas incluso no podían leer el nombre de la publicación, y que incluso siendo que las mayúsculas llevan tilde, esta marca no tenía el tilde. Y en esa reflexión se nos ocurrió hacer una marca que de algún modo tuviera la misma estructura que tenía la marca original, que tomara su tilde, y tomamos su tilde de una tipografía que diseñó el mismo autor de la marca anterior. Así que fue como un pequeño gesto, como un mimo que hicimos con esa persona. Por otra parte, nos propusimos apropiarnos de los colores del movimiento cooperativo, aplicándolo a cada una de las ediciones. En cada momento que salía la publicación, íbamos a elegir uno de los colores del movimiento cooperativo, para que uno pueda decidir que el número que estaba en este momento en curso era el número verde, o el número celeste, o el número rojo, o el número azul. Aquí nos planteamos de qué modo presentábamos el tema de tapa, que ya era un solo tema y no eran muchos temas, de qué manera en la tapa aparece la marca y aparecen otros temas secundarios, pero claramente ese número ya tiene una sola foto y esa foto habla de un solo tema. Entonces, de este modo nosotros podemos identificar la revista con un tema, que es el tema que en ese momento que aparece la publicación es un tema que inquieta o que preocupa, o sobre el cual el movimiento quiere decir alguna cosa. Para poder
hacer estas decisiones en la tapa, tuvimos como diseñadores que reunirnos con el equipo editorial, con el equipo periodístico, para poder ver hasta dónde era posible incidir en la estructura de contenidos que tiene la publicación. Es decir, tratar de ver cómo organizaban los contenidos dentro de la revista para revisar si las secciones que tenía, si es que tenían secciones de todas estas cosas, eran útiles o necesitaban algún tipo de reformulación. La primera decisión fue que una nota fuera la nota de tapa. Es decir, de todas las notas que tenían en ese número, una iba a ser jerarquizada a nota de tapa. Y esa jerarquización tenía que ver no solo con que iba a ir una foto importante en la tapa, sino que iba a tener mayor despliegue, mayor producción, quizás más periodistas asignados a esa nota y más recursos periodísticos para poder desarrollar en profundidad. También nos pareció importante poder trabajar las imágenes, las fotografías, porque por un lado, las imágenes aparecían en cualquier tamaño, en cualquier lugar, con cualquier calidad. A veces eran fotos que venían sin ningún tipo de control de calidad o venían sin crédito. Entonces ya nomás en la tapa estamos planteando que la fotografía es algo importante para la publicación. Estamos generando entre los reporteros gráficos una especie de valoración o de competencia entre ellos mismos para ver quién iba a ser el que iba a ir a la tapa, y de ese modo generamos un estímulo dentro de lo que es el periodismo gráfico dentro del equipo de la revista. También es importante que esta revista no es una revista que nosotros diseñáramos en el estudio periódicamente. Este fue un trabajo en el que nosotros tuvimos que hacer las maquetas para que el equipo de diseño de la revista diseñara cotidianamente. Entonces es un trabajo que nos pone en un lugar de pensar cómo va a ser usada esa maqueta que nosotros tenemos que hacer por otro diseñador. De qué manera hacer una herramienta que sea útil, que sea entendible y que de algún modo prefigure, se anticipe a los problemas que va a tener el diseñador que va a tener que usarla cotidianamente. Entonces, tuvimos que preparar de cada una de las secciones, con sus aperturas, con sus desarrollos, con sus recursos, una maqueta y probarla, ponerla a prueba con el equipo de diseño del diario. Como este proceso es un proceso, llevó unos 4 meses, fue bastante corto, la revista seguía saliendo con su formato anterior, mientras nosotros en la redacción nos podíamos poner a prueba con el equipo de diseño. Mientras estábamos terminando, pueden ver ahí que se trata de archivos de formato Quark Express. Nuestra propuesta partió desde lo tipográfico. En este decálogo de Norberto Chávez se llama la tipografía la imagen de la palabra, es decir, el aspecto visual que tiene la palabra, y la palabra es la palabra del cooperativismo que se dirige a su lector, y rediseño, que es la última estrategia, es cambiar para no cambiar. Tiene que ver con algunas preguntas que conversábamos ayer sobre, en lo posible, siendo que la publicación era una publicación que estaba ya muy descuidada y muy abandonada, tratamos de situarnos en las costumbres del lector para poder hacer un rediseño que le resulte amable. En la elección tipográfica de los títulos mantuvimos el mismo criterio que con el acento. Elegimos una tipografía diseñada por el mismo autor de la marca anterior y elegimos unas variables bastante particulares, muy condensadas, que nos permitían componer títulos grandes, de gran tamaño, y
Se trata de una tipografía que quizás uno no la usaría para componer un texto, pero funciona muy bien en títulos y refuerza la identidad de la publicación. Esta es lo que sería el núcleo de la decisión tipográfica. Usamos esta tipografía tanto en los títulos como en la volanta, que es ese elemento que va agrupando los títulos por arriba de los títulos. Se suele llamar antetítulo también, no sé qué nombre es, antetítulo, sí. Y luego lo que llamamos la bajada, que es la descarga del título, que va también en otra variable de la misma tipografía. En los textos usamos una tipografía tradicional, romana, bastante rústica, porque el tipo de impresión rotativa no admite demasiados detalles sutiles, entonces es una tipografía que soporta bien la deformación que produce la impresión rotativa. Fíjense que aquí tenemos en el texto, en un interlineado de 12 puntos, la tipografía tiene 9,25 puntos. Eso antes, con tipografías de metal, no se podía hacer, ¿no? Y luego de arrancar el rediseño con este cuerpo, 9,25, nos pasaron dos cosas terribles. La primera fue que la redacción nos avisó de la noche a la mañana, digamos de un viernes para un lunes, que habían reinformatizado la redacción y habían decidido pasarse a InDesign. Y la otra, que los primeros ensayos de lectura que estaban haciendo daban que la tipografía era un poco pequeña, ¿no? Porque nos habíamos centrado en un rango de edad que para el promedio de lectores que tenía esta publicación, que anda más en los 50 y 60 que en los 30 y 40, se veía pequeña. Entonces tuvimos, por un lado, que rehacer todas las maquetas en InDesign y cambiar el cuerpo. Finalmente quedó en 9,75. No se afectó la maqueta, no afectó tanto la mancha que nosotros queríamos proponer de lectura, pero sí afectó la redacción, porque nosotros estábamos trabajando con artículos que tenían una cantidad de caracteres y tuvimos que recalcular toda la cantidad de caracteres y volver a hablar con los redactores y pedirles disculpas, pero eran razones que no podíamos dejar de lado. Aquí la estructura de la página, que es un elemento clave en la revista. Esta estructura deriva de ese primer cuerpo y ese interlineado. Nosotros tomamos la página, que es una página que nos viene dada por el estándar de la imprenta, es decir, consideramos distintas opciones de formato y nos quedamos con este formato, que es un formato que nos da 4 columnas de 68 líneas. Dentro de esa grilla, de esa retícula, que es una retícula muy simple, de 4 columnas, acomodamos los distintos elementos que nos plantea cada página y cada sección, ayudándonos con esa grilla para poder hacer reagrupamientos de columnas. Aquí, para ir un poco en contra de lo que acabo de decir, una cita de Enrique Jardy que pone un poco como en tela de juicio. Está bueno saber hacer una grilla, armar un esquema, una maqueta, pero también saber que en algún momento esa grilla, en determinada nota, en determinada sección, podemos saltárnosla. Bueno, aquí hay ya ejemplos de aplicación. Pueden ver que en la mayoría de las páginas marcamos lo que llamamos la letra, que son consideraciones en cuanto a la elección de la tipografía y la combinación, y qué cuerpo y qué interlínea tiene. Sería como el núcleo tipográfico a partir del cual nosotros arrancamos un proyecto.
El texto, que es probar la lectura, es ver si esa lectura produce un efecto agradable para el lector. Y la página, que es la manera en la que nosotros acomodamos los textos según dispositivos, según jerarquías, según composiciones que le terminan de dar la identidad a la publicación. Ideamos también un dispositivo por el cual los 7 colores del movimiento cooperativo, con un pequeño script que tiene el programa de autoedición, lo tenía en Quark y lo tiene también en InDesign, uno puede elegir que el color de toda la publicación, que es el color que aparece como la identidad de esa edición en particular, sea o amarillo o sea rojo, o sea, entonces uno tiene en la maqueta un color neutro, supongamos cian o supongamos magenta, y cuando uno decide que esa publicación va a ser de color amarillo, con una pequeña instrucción en el programa, todos los elementos que ponen el color como identidad adoptan el color de esa edición. Aquí se ve la tapa entonces en relación con el resto de los elementos. Así como en la tapa le dimos importancia a la foto, creamos también una nueva sección que no tenían, que se llama imágenes, que es lo que se suele llamar un reportaje fotográfico. Cuando un fotógrafo va a cubrir una nota a una ciudad determinada, por ahí se enamora de los pájaros, se enamora de la vegetación, de los coches antiguos, de las caras de la gente, de los edificios. Entonces, además de hacer la nota que va a cubrir, de hacerle la foto a la persona que va a entrevistar, se dispara un rollo, se dispara una tableta digital cubriendo fotos que luego pueden participar en esta sección que se llama imágenes. Y los redactores acompañan con algunos relatos producto de entrevistar al fotógrafo con un apoyo de texto sobre lo que significó esa selección de imágenes. También podemos ver abajo a la izquierda que hay algunas secciones, en este caso es agenda, también está arriba a la derecha, esto y esto, que son secciones que están moduladas. Es decir, los redactores saben que para cubrir, por ejemplo, una crónica o una crítica de una obra literaria o de una obra de teatro, tienen que escribir en determinada cantidad de caracteres. Entonces, todas las mismas críticas o crónicas entran en la agenda gracias a que esa cantidad de texto está modulada. Otro tema que nos interesó para poner en valor la propuesta periodística que nosotros estábamos planteando era interesarlos por la infografía, por el tratamiento del diseño de la información. Animarse a contar algunas historias, en lugar de decirlo con texto, tratar de decirlo con esquemas, con gráficos, con ejemplos que pueden ser dichos de un modo diferente. En este caso, las infografías también usan los mismos elementos básicos, las mismas tipografías, pero deben someterse a algunas cuestiones que tienen que ver con la propia información que portan. Es decir, acá los colores no están en función del movimiento cooperativo, sino que los colores están en función de los grupos periodísticos que se analizaban. Desde una tabla, una torta, esquemas comparativos, son elementos que a modo visual enriquecen el discurso gráfico de la publicación. Tenemos también, como pueden ver, ese color neutro, como café claro o gris, que es un color que usamos para diferenciarlo del blanco de la página. Ese color no tiene que ver con la clave de identidad, pero es un elemento que nos permite marcar diferencias en el fondo de la página.
Luego, este rediseño requirió un nuevo rediseño más. Es decir, no estaban disconformes con lo que habíamos hecho, sino porque estaban conformes, nos volvieron a llamar para volver a cambiar el formato. Habían vuelto a cambiar de taller gráfico. Ese nuevo taller gráfico tenía otro formato, trabajaba con otros estándares de papel, y se nos planteó el desafío de usar más páginas en tamaño más pequeño. Por lo tanto, pasamos de 250 por 315 a 210 por 265, de 52 páginas a 68. Eso se hizo en conmemoración con el 50 aniversario. Pasamos de este esquema, de esta grilla de 4 columnas, a una grilla más pequeña de 4 columnas. ¿Por qué de 3 columnas y no de 4? Porque si nosotros vamos a mantener el mismo tamaño de letra, yo no puedo escalar las 4 columnas al nuevo formato porque se me reduciría el cuerpo y sería ilegible. Entonces tengo que reconfigurar el esquema de la grilla, partiendo de nuevo de cuál va a ser el tamaño de lectura. Entonces quedaron columnas un poquito más anchas, el tamaño de letra sigue siendo el mismo, el interlineado es el mismo, nada más que ahora tengo menos líneas por columna. Finalmente, en este rediseño, la revista es más pequeña, tiene más páginas, pero finalmente entra la misma cantidad de información. Y es una revista que, a lo que es en este momento el estándar de las revistas que circulan en el país, tiene un formato como más apropiado. Es un poco, se dobla menos, es como más gordita y más pequeñita, más portátil. Y la cantidad de información que lleva es la misma. Todos estos cambios, cada vez que nos encargaban un rediseño, los teníamos que probar, los teníamos que conversar, los teníamos que terminar de decidir con los diseñadores de la propia editorial. Estas son las citas que usé. A los que les interese el diseño editorial, les recomiendo el manual de diseño editorial de Jorge de Buenuna, que es un gran profesor de México, que vive ahora en Querétaro. Muchas gracias. Esta es para el señor Pablo Cocaya. He sabido que usted ha creado varias tipografías, pero hay dos que me llamaron la atención, que es la CD-Icon y la Proceso San. La CD-Icon, que es como de pictogramas, fueron diseñadas para algún trabajo en específico o fue para simplemente diversión. Primero, me sorprende mucho tu curiosidad, porque son trabajos que son de otra época, son trabajos incluso de otra tecnología, porque CD-Icons es una tipografía de cuando el bitmap era lo que dominaba o era la tendencia. Muy rápidamente hubo muchas familias parecidas. Yo diría que fue más las ganas de hacer una tipografía y usar iconos para la comunicación del estudio en ese momento, y en lugar de estar pegando figuritas, simplemente tenerla como una tipografía y poder usarla como una combinación. Entonces fue una decisión práctica que también me llevó a aprender algunas cosas que en ese momento no sabía. Digamos que ahora podría decir que fue un pecado de juventud, ¿no? Y Proceso Sans
fue de una juventud anterior, porque en el año 96 me di cuenta, recién empezaba a trabajar en esa época era fotógrafo, y a 20 años del golpe de Estado en Argentina me pareció como un ensayo conceptual y tipográfico poder hacer una tipografía que cuando uno representara un texto cualquiera en esa tipografía se cubriera de cruces, ¿no? Como si fuera un cementerio. Diría que es un trabajo más, no sé, conceptual o artístico, que desde lo tipográfico no tiene mayor complejidad porque es simplemente el mismo signo con el mismo espaciado, y de algún modo no tenía que ver con el sector en el que yo me movía, que era tipográfico. Por ahí era algo que tenía una circulación más en un ambiente, no sé, artístico o de cultura, pero me alegra mucho que lo traigas aquí porque es un trabajo que creo que sirvió de mucho en ese momento porque me puso en contacto con esas herramientas, y también me hace sentir que en esa época, a 20 años del golpe de Estado, ese que era yo dijo algo en aquel momento, ¿no? Pienso que estas cosas de violencia que ocurren en nuestros países son cosas que también nos igualan, ¿no? Lamentablemente hemos hablado con algunos amigos que no vivimos en Suiza, no vivimos en Bélgica, ¿no? Pero ya vemos que ni allá tampoco hay situaciones tan ideales. Simplemente creo que uno tiene que aprender a procesar esas cosas, a decir lo que siente y desde cómo uno sabe trabajar. Gracias por la pregunta. Bueno.